Soy Adelina Rosas Mercado y en esta ocasión voy a comentar someramente la primera tópica del doctor Sigmund Freud. Enseguida voy a explicar qué quiere decir esto de primera tópica. Esto con el fin de tratar la motivación inconsciente. La palabra topos viene del lugar. La primera tópica de Sigmund Freud es un modelo explicativo del funcionamiento del aparato psíquico en tres lugares fundamentales, que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Voy a iniciar con algunos datos biográficos del doctor Sigmund Freud, muy pocos datos, pero que nos den una idea de quién era este gran hombre. Y posteriormente voy a comentar uno de los primeros casos de los que se enteró Sigmund Freud, aunque propiamente el médico que llevaba el caso fue un maestro de Sigmund Freud, amigo y mecenas de Sigmund. Aquí tenemos a Sigmund Freud con su firma. Si nos dedicáramos a la grafología, que está muy desautorizada, diríamos que es una persona agresiva y optimista. Aunque eso pues no sé si tenga algo de científico o no, pero bueno. Un comentario, una hermosa firma. ¿Cuándo nace Sigmund Freud? Bueno, pues Sigmund Freud nace un 6 de mayo de 1856 en Freiburg, que actualmente también se conoce como Freiberg, en Moravia, actual República Checa. Él es el primer hijo del segundo o tercer matrimonio de su padre, que se casa con una jovencita, la mamá de Sigmund. Es una familia judía. Él está orgulloso de su herencia, pero en su familia no se practicaba la religión. Así que él se mantiene aparte, aunque orgulloso de la cultura. Él era el favorito de su mamá. Esto marca a una persona, el ser el favorito o no el favorito, definitivamente influye en el desarrollo de la personalidad de un ser humano. ¿Por qué? Un ejemplo nada más. Sigmund Freud era muy estudioso, estudia medicina, y a Sigmund le molestaba el sonido del piano donde su hermana estaba estudiando. El resultado de esto fue que vendieron el piano. Esto trae consecuencias con referencia al enojo, la animadversión de la hermana, a por qué él es el favorito, y también en él vienen diferentes formas de concebir el mundo a través de esa condición. Bueno, ¿qué pasa? Su familia, el padre tiene dos hijos de otro matrimonio, y cuando Freud tiene aproximadamente 5 años, tienen que mudarse a otro lugar buscando mejoras económicas. Y se van a Viena. Allí Freud estudia y desde los 5 años vive ahí y tiene 6 hermanos, bueno, 6 en total, y allí vive la mayor parte de los 83 años de vida. Estudia medicina y se enamora de una chica, pero siente que no tiene los recursos para poner un consultorio.
trabaja en la investigación, pero no se queda en el puesto de maestro que estaba buscando, se lo dan a otro compañero. Entonces anda buscando aprender más para poner su consultorio. Consigue una beca y se va a París al famoso Hospital de la Salpêtrière con el médico que en ese momento tenía mucha fama porque estaba logrando curas prodigiosas para diferentes enfermedades mentales, así se consideraban en la época. Bueno, la Salpêtrière es un hospital público que fue creado por Luis XIV, en donde tiene diferentes usos, desde una especie de sistema penitenciario, en donde se llevaba a las mujeres que tenían problemas con sus esposos y sus esposos las acusaban y las recluían ahí. También a la gente pobre, y cuando estaba Jean Charcot, pues a las enfermas de alguna dolencia psíquica. ¿Cómo es que era el tratamiento de Charcot? Él trataba estas dolencias denominadas histeria con hipnotismo. Ponía a las enfermas en regresión, llegaban al momento en el cual el síntoma se había originado y posteriormente había resultados sorprendentes. Aquí se desarrolló el método catártico de desahogo. ¿Qué cosa es la histeria? Bueno, pues es así, sintéticamente es una estructura clínica. Y con este método hipnótico, pues los síntomas cedían. Aquí tenemos a la novia de Sigmund. Se casa con ella y tiene 6 hijos. En 1900 se publica su obra más importante, que es La interpretación de los sueños. Él la termina un año antes. Sin embargo, desea que se publique hasta 1900 porque es una fecha más importante. Él tiene diferencias con el mundo que lo rodea por sus teorías acerca de la sexualidad y de la importancia de la sexualidad. En 1911, Alfred Adler, médico, psiquiatra, psicoanalista también, junto con otros 6 psicoanalistas, renuncian a la sociedad psicoanalítica. Posteriormente, en 1914, Carl Jung también se separa de Freud. Sin embargo, se quedan con él grandes pensadores como Karl Abraham, Festinger, que aportan numerosos conceptos de gran importancia para la cura de las enfermedades mentales. Ya grande se le diagnostica cáncer en el paladar. Él se hace amigo de un médico neurólogo, Joseph Breuer, que era su mecenas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo apoyaba desde todos los puntos de vista. Conceptualmente tenían conversaciones importantes con referencia a los temas que les ocupaban, pero también de repente le prestaba dinero, porque Sigmund Freud en esta época no tenía lo suficiente. El caso regresa Sigmund Freud de la Salpêtrière con Charcot. Allá le ofrece a Charcot traducir sus obras al alemán, del francés al alemán, y Charcot se queda muy contento. Quiero decir aquí que Sigmund Freud, junto con un amigo, aprende también español, porque su idea era leer en el idioma original el libro maravilloso de Cervantes,
Don Quijote de la Mancha, y lo logra, a tal grado que con su amigo juegan y bromean y se ponen de apodo el nombre de uno de dos de los perros que aparecen en la obra de Cervantes. Bueno, el caso es que regresa. A Viena no le hacen mucho caso sus colegas. Aquí es una lucha continua para divulgar todos sus modelos psicológicos. Y Joseph Breuer tiene, que es su maestro, su mentor, tiene una paciente de 21 años. Aquí conseguí una foto de ella que se denomina en estudios para la histeria como Ana O. Ella está en su casa encerrada porque tiene una especie de lo que ahora llamamos ataques de pánico, tiene anorexia, no puede hablar ni entiende el alemán, que es su idioma original, tiene distorsiones visuales, una especie de alucinaciones y entre otros síntomas, ha perdido las funciones y las sensaciones de su brazo derecho. Posteriormente se conoce que ella se llamaba en realidad Berta von Pappenheim. Y aquí tenemos una foto de ella. No podía mover su brazo derecho, no salía de su casa. El doctor Breuer iba a su casa a atenderla y darle consultas psicológicas. Breuer utilizaba la hipnosis. ¿Qué es lo que hacía? Ponía a Ana en hipnosis ligera y le provocaba una regresión. ¿A qué momentos? Al momento en que había iniciado cada uno de sus síntomas. Aquí les voy a comentar cómo se resuelve fundamentalmente uno de ellos. Ella sentía cólera con su padre y a la vez lo amaba. Eso es algo muy frecuente. El doctor Breuer la alentó a expresar sus emociones que antes estaban reprimidas, ya que viviera nuevamente las situaciones pasadas. ¿Cómo se lograba esto? A través de hipnosis y una regresión a esos momentos. La situación patognómica es la situación donde ella no había reaccionado emocionalmente. La emoción que no se había expresado se denomina afecto estrangulado. Y el síntoma del que vamos a hablar es el de la parálisis en su brazo derecho. ¿Qué pasó? ¿Qué recuerda Ana? Un día la mamá de Ana no estaba, el padre estaba muy enfermo. La servidumbre había salido. Ella tenía que cuidar a su papá. Se sienta junto a la cama de su papá y pone su brazo sobre un sillón y cabecea. Se duerme un poco. Despierta y ve ¿por qué puse esta serpiente negra? Porque eso es lo que ella ve. Despierta así momentáneamente y ve una serpiente negra que se acerca hacia su padre. Ella se para de inmediato y trata de alejar la serpiente de su papá. Pero ¿qué pasó? Ella estaba mal sentada con una postura que le impedía la irrigación al brazo derecho y el brazo derecho estaba entumido, estaba dormido. ¿Debido a qué? Pues a la falta de circulación. Y entonces no pudo moverlo de inmediato. ¿Qué sucede a continuación? Se ve la mano y observa que en la punta de sus dedos hay calaveras. Los dedos son serpientes y en la punta de sus dedos son calaveras.
¿Qué pasó aquí? Como resultado de esto, del estudio de este caso y de otros en estudios para la histeria, Freud conceptualiza el concepto de inconsciente. Este concepto ya había sido tratado por otros autores, pero no con la acuciosidad y el detalle fino con que lo hizo Sigmund Freud. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no podía hablar en alemán? ¿Por qué tiene una parálisis en el brazo derecho? ¿Por qué ve a la serpiente? ¿Estarán ustedes de acuerdo que la serpiente no existía en la realidad? Es una especie de derivativa inconsciente, una alucinación momentánea que tiene Ana. Por supuesto, tampoco sus manos, los dedos de sus manos eran serpientes, ni las puntas de los dedos de sus manos eran calaveras. Por supuesto que no. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, pues aquí hay varios símbolos y varias significaciones. La serpiente, símbolos. El padre muy enfermo. Las calaveras. ¿Qué estaba pasando? Aquí se están expresando varias cosas. Sexualidad, la serpiente, las calaveras, muerte. ¿Es que acaso Ana había deseado en algún momento de su vida la muerte de su padre? ¿Es que Ana amaba a su padre y lo pudo desear sexualmente en algún momento de su vida? El resultado de la parálisis en el brazo es un castigo autoinfringido por haber deseado la muerte de su padre o por haberlo deseado sexualmente, el famoso complejo de Edipo. ¿Qué pasa, no? Ella hizo muchas cosas y no se dio, y dejó de hacer otras y no se dio cuenta porque hasta anorexia tenía. Entonces Freud conceptúa, aquí puse entre comillas las definiciones de inconsciente porque son definiciones de Sigmund Freud. Él dice que el inconsciente es esa región real de la mente, mucho más grande que en la conciencia y dueña de vida propia. ¿Qué quiere decir? Que tiene un funcionamiento especial, diferente al que tenemos normalmente. Otro sistema, otra estructura. Dice Freud que el inconsciente es un reino particular de la mente. Es algo que funciona de otra manera, con sus propios impulsos ansiosos, su modo particular de expresión y sus peculiares mecanismos mentales que no actúan en ninguna otra parte. Aquí nos está hablando de impulsos ansiosos que posteriormente podrían haberse transformado en el concepto de pulsiones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo dice Sigmund Freud que el inconsciente se manifiesta? Pues se manifiesta a través de los sueños, de las fantasías, de los lapsus lingue, de comunicación no verbal. ¿Y cómo es? Pues es hedonista. ¿Qué quiere decir esto? Que busca el placer y reducir el dolor. Pareciera que en el inconsciente está toda la memoria de nuestra vida, que olvidamos en el consciente y que el inconsciente no olvida. ¿Dónde encontramos esta primera tópica? Esta explicación estructural del inconsciente, del consciente y del preconsciente.
Bueno, pues lo encontramos en la obra cumbre de Sigmund Freud, que es la interpretación de los sueños. ¿En dónde específicamente? En el capítulo 7. ¿Qué es una tópica? Pues es una teoría que supone, esto voy a leer la definición de los psicoanalistas Laplanche, Pontalis y Lagache. Es una teoría que supone una diferenciación del aparato psíquico en cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestos en un determinado orden entre sí. Fíjense, en 3 lugares. Topos, lugar, es en 3 lugares. Lo que permite considerarlos como lugares precisamente, en una representación espacial figurada. Es un modelo que explica el funcionamiento del aparato psíquico en 3 lugares. Y cada uno de esos lugares tiene ciertas características, ciertas funciones, cierta lógica determinada, diferente, y funciona, y un funcionamiento también específico. Una representación clásica de estos 3 lugares es un iceberg. La parte que está sobre el agua, pues es el consciente. La parte que colinda con el agua y está ahí un poco abajo, pero no mucho, sería el preconsciente. Y la parte que está sumergida, que es mucho más grande, esa parte sería el inconsciente. Aquí tenemos esos 3 lugares. Entonces, el inconsciente, ¿nacemos con él o se forma desde que nacemos? Desde que vamos viviendo. ¿Cómo? A través de las vivencias, de las percepciones que vamos teniendo y que se consideran peligrosas porque son agresivas o sexuales y se reprimen y se depositan en el inconsciente. ¿Qué entendemos? Fíjense, es un cúmulo estructurado de determinada manera en donde se contienen muchas cosas. Hay diferentes modelos de inconsciente. Este que estamos viendo aquí es una versión somera del de Sigmund Freud. Pero allí están, es como si fuera un disco duro no formateable. Allí están nuestras percepciones, nuestras emociones de todos los momentos que hemos vivido en nuestra vida y que de alguna manera fueron guardados, reprimidos allí. Es como si fuera ese disco duro no formateable con unidades de memoria y con un funcionamiento específico. Por ejemplo, en el caso de Ana O. Bueno, Ana resuelve sus problemas. Ana habla de lo que pasaba, de sus experiencias cuando aparecieron los síntomas. Y los síntomas ya no estaban más. Ella le llama a esta cura Talking Cure, porque se acuerdan que no hablaba en alemán, entonces se entendía con Joseph Breuer en inglés. Entonces le llama la cura por el habla, a través de platicar, de hablar. ¿Qué es lo que pasa de repente con Ana? Pues resulta que, bueno, la esposa de Joseph Breuer se pone celosa porque Ana estaba muy jovencita y linda.
porque tienes que ir a verla, me imagino, estoy aquí imaginando, porque tienes que ir a ver a su casa, porque no va a tu consultorio, no, pues porque no puedes salir, etcétera, ¿no? El caso es que Joseph Breuer iba a la casa de Ana y allí la veía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en un momento dado Ana dice que está embarazada, que va a tener un hijo del doctor Joseph Breuer. Y el doctor Breuer no sabe qué está pasando. Dice, ¿qué onda, no? Disculpen mi lenguaje vernáculo. Entonces, pues se asusta y se va de vacaciones con su esposa y le deja el caso a Sigmund Freud. Obviamente jamás había tocado sexualmente a Ana. Era un embarazo histérico. Fíjense cómo está trabajando el inconsciente. ¿Qué pasó aquí? Pues la explicación es el complejo de Edipo. Realmente no estaba enamorada, eso lo veremos en otra ocasión. No estaba enamorada de Joseph Breuer en sí mismo, sino él era el representante de su padre, ¿no? Pero ¿por qué actuamos así, de esa manera, no? Por ejemplo, las serpientes y las calaveritas o cabezas de muerte que Ana vio en la punta de sus dedos son formas inconscientes que están comunicando algo. El inconsciente no es lógico. ¿Por qué? Porque puede tener ideas contradictorias. Se puede desear sexualmente a una persona y a la vez querer matarla. Por otro lado, el preconsciente se compone de contribuciones de la conciencia y del inconsciente, y es precisamente aquí en el inconsciente donde aparece la censura. Hay ciertos pensamientos que no deben salir porque se consideran peligrosos. Culturalmente hablando, seguramente. Para Sigmund Freud, el ser humano tiene motivaciones conscientes e inconscientes. Y esto determina nuestras acciones, nuestras decisiones. Fíjense, la teoría de Sigmund Freud es una teoría termodinámica que nos habla de energías. Energías que fluyen o se estancan. Energías que se pueden depositar en los objetos, en las personas o en las cosas también, ¿no? Y este es un término que él utiliza que se llama catectizar, cuando esa energía se deposita en un objeto. Descatectizar cuando se retira. Estos términos, en alguna ocasión escuché a un querido amigo psicoanalista también decir que esos términos ya no se usaban actualmente en psicoanálisis moderno. Quiero decirles que sí se usan. Los usa André Green, que es un psicoanalista muy connotado, y lo he escuchado en congresos todavía, aunque ya son otros los términos que usan otros psicoanalistas. Aquí la imagen expresa energía que fluye, ¿sí? Es un concepto, un modelo psíquico termodinámico. Fíjense, nos habla de la pulsión o de las pulsiones. Hay pulsiones sexuales, la libido, pulsión de vida, eros, pulsión de muerte, tánatos, me parece que es con H después de la T, y pulsiones de autoconservación, por supuesto. Y estas energías que fluyen o se estancan. ¿Qué cosa es la pulsión? Bueno, pues el antecedente conceptual de la pulsión es el término instinto. Todos hemos oído hablar del término instinto. El término instinto de conservación, instinto maternal, etc. Y eso es básicamente biológico, es un concepto biológico. El instinto maternal lo traen supuestamente la mayor parte de las mujeres en sus genes, en su herencia, las características de la especie o de las especies. Sí,
Pero el término pulsión es un término instaurado por Sigmund Freud que implica sí la parte biológica, pero con la influencia de la experiencia, de la experiencia y la resultante que trae esa experiencia de vida en la psique. Por eso dice, el concepto de pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico, lo psíquico y lo somático, lo corporal. Es la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática de adentro del cuerpo que fluye. Aquí viene la explicación energética. Uno de los conceptos de deslinde de lo anímico respecto de lo corporal constituye una carga energética. Aquí está la explicación termodinámica, que fluye, que está en la fuente de la actividad motriz del organismo por la cual nos movemos y en el funcionamiento psíquico de nuestro inconsciente. Fíjense nada más, eso es pulsión. Ya no es únicamente una fuerza instintiva, biológica, sino es, fíjense, un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo corporal y lo biológico. ¿Qué pasa con Sigmund Freud posteriormente? Pues fumaba mucho. Aquí les puse una foto de Freud con su puro. Él fuma y nunca deja de fumar. Pues desarrolla cáncer en la mandíbula y le realizan alrededor de 33 cirugías. Después tiene que usar una prótesis. Y bueno, el caso es que ya en 1938, ya en los albores del nazismo, para empezar, donde él estudia medicina había antisemitismo ya. Él tiene que vivir eso, el antisemitismo. Pero el caso es que él vive en Viena y vive feliz en Viena. Viena es su ciudad. Resulta que empiezan los problemas con los nazis, que detienen a uno de sus hijos y lo tienen mucho tiempo, pero él no quiere salir de Viena. Él ya tiene una fama, ya ha recibido premios, ya ha viajado a Estados Unidos, ha publicado sus libros, etc. Bueno, resulta que sus libros los queman los nazis. Claro, pues son libros de avanzada. A su hijo lo agarran la Gestapo, a Ana, su hija, otra de sus hijas, también la tienen mucho tiempo ahí interrogándola. Y entonces él decide que tiene que salir, pero ya es demasiado tarde, él debió haber salido antes. Sin embargo, tiene amigos con influencias y está una princesa italiana, María Bonaparte, y un médico psicoanalista que después es su biógrafo, que es Ernest Jones, que lo ayudan con sus influencias para que salga, y sale de Viena, y los nazis lo obligan a firmar un documento en donde se decía que lo habían tratado bien, ¿no? Él llega a Londres y toda su vida practica el psicoanálisis. Es un hombre realmente excepcional. Si ustedes tienen la curiosidad científica de leer el libro La interpretación de los sueños, que es uno de los libros que todos los humanos deberíamos leer, que es realmente extraordinario, él se abre, él se muestra con sus debilidades, sus envidias, sus deseos. Él analiza sus sueños y nos muestra la maravilla de la mente humana, del inconsciente.
pero no teme mostrarse tal cual, ¿no? Envidias, odios, todo. Eso solo lo puede hacer un gran hombre. Al final ya sufre mucho. Bueno, él tiene también otros asuntos por los cuales lo critican mucho, ¿no? Porque usa la cocaína, se la invita a su esposa, pero lo juzgan en retrospectiva. En ese momento que él la usa y se la da a un amigo que era heroinómano y resulta que no funciona la cosa y el amigo muere, pero le echan la culpa a Sigmund Freud. Bueno, en esa época se estaba investigando los usos anestésicos de la cocaína y otros usos tranquilizadores. No tenía la connotación de una droga ni tenía, apenas se estaba conociendo y lo juzgan como si fuera un drogadicto. Pues eso es ridículo, ¿no? Al final él le pide a su médico que lo ayude a irse ya y recibe una muerte asistida. Pero ¿por qué estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Freud muere en 1939. Bueno, pues su legado llega hasta nuestra época. Hay diversas ramas del psicoanálisis de diferentes autores. Están los winnicottianos, los que siguen a Anna Freud, los de la psicología del yo. Están los klenianos, los lacanianos, ahora los millerianos le llaman a los que siguen al yerno de Lacan. Pero hay otra rama del psicoanálisis que surge aproximadamente en 1990, aunque todavía no recibe ese nombre en esta fecha. Es el neuropsicoanálisis. Resulta que los neurólogos empiezan a buscar una teoría sobre el funcionamiento del pensamiento, de la mente, y resulta que todas las que encuentran no funcionan para los descubrimientos neurológicos que están haciendo. Hasta que encuentran al psicoanálisis. ¿Cómo es posible, no? Este gran hombre vislumbra muchos conceptos que han tenido su comprobación y acotación también, ¿no? A la luz de los nuevos descubrimientos científicos del funcionamiento del cerebro. Él ya lo había hecho en una obra excelente que me gustaría comentar con ustedes, que es el proyecto de psicología para neurólogos. Él trata de dar una explicación biológica, anatómica, desde el punto de vista biológico, anatómico y fisiológico del funcionamiento de la mente. Y explica la energía que fluye, los condicionamientos, etc. Y dice que algún día podrá ser esto explicado desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Sin embargo, después abandona esto porque el desarrollo de los conocimientos científicos del cerebro en esa época no era suficiente y entonces crea un nuevo modelo, que es el psicoanálisis, que se enfoca básicamente en la clínica, en el tratamiento con los pacientes. Pero lo maravilloso es que funciona. Funciona de una manera extraordinaria. Bueno, el neuropsicoanálisis actualmente está conciliando las perspectivas psicoanalíticas y está investigando los sueños con el funcionamiento en diferentes regiones del cerebro, el inconsciente, el consciente, etcétera, y
hay numerosas revistas científicas sobre los nuevos descubrimientos en neuropsicoanálisis. Como ven, parece ser que aquí hay un paralelismo entre Albert Einstein, que diseña un experimento, pero en el momento en que lo diseña no tienen los elementos tecnológicos para probar su experimento. Y cuando lo prueban, el experimento funcionó. A priori él dice cuál va a ser el resultado del experimento. Pues así Sigmund Freud, con su teoría y su genialidad, logra ahora que la neurociencia compruebe mucho de lo que él planteó. Esto es lo que les mencionaba. Están investigando el mecanismo de los sueños por métodos de localización dinámica, las regiones del cerebro como partes de un sistema funcional complejo. Se plantea la existencia de una conciencia central. Como ven, estamos en una comprobación experimental, pero eso no es todo. Hay muchas críticas al psicoanálisis, se dice que no es científico. No hay nada más falso que eso. Actualmente hay investigación que compara dos modelos terapéuticos con diseño experimental, con estadística, con todos los requerimientos que dicta la ciencia. Publiqué un pequeño artículo al respecto que tiene por título ¿es mejor el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de la depresión? Y entonces ahí hay los resultados experimentales de los dos modelos terapéuticos. Y uno de los resultados es que a largo plazo el psicoanálisis funciona mejor, como ven. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, allí tienen mi correo. Muchas gracias.